referida a los regímenes de tránsito. Son tres. El régimen que se llama tránsito, transbordo y reembarque. Los dos primeros regímenes, tránsito y transbordo, me permiten hacer operaciones logísticas para poder manejar situaciones especiales. Y en el caso de reembarque, me permite devolver la mercancía que ha llegado acá y que por factores diversos no la voy a destinar al mercado interno y la regreso al país de origen. Empecemos por el régimen de tránsito. El régimen de tránsito permite que las mercancías que vienen del exterior y que no hayan sido destinadas sean transportadas bajo control aduanero de una aduana a otra, dentro del territorio aduanero o con destino al exterior, con suspensión del pago de tributos. Ahora bien, el tránsito es una figura que me permite manejar circunstancias logísticas especiales. Por ejemplo, aquellos que quieren destinar la mercancía a Iquitos. Como todos sabemos, la región de Loreto carece de carreteras, carece de una infraestructura vial. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar la mercancía a Iquitos? Cuando solamente puede ser por vía aérea. Pero ahora, por ejemplo, la zona de Loreto, junto con San Martín y Ucayali, gozan de un beneficio especial a través del llamado PECO, el Acuerdo Perú-Colombia, con el cual estas regiones de Loreto, San Martín y Ucayali gozan de una tributación especial, es decir, tienen un sistema de tributación especial. Están exonerados, por ejemplo, del pago de IGB. Entonces, hay un acuerdo entre las zonas amazónicas de Colombia con estas zonas amazónicas del Perú para ingresar, manejar mercancías con beneficios tributarios. Entonces, por ejemplo, una empresa de la Amazonía colombiana quiere venderle a una empresa de la Amazonía peruana. ¿Cómo hace si no hay carreteras? Y normalmente hay toda una operatividad logística. Sacar pues de ahí de la zona amazónica de Colombia hacia la costa y traer la mercancía por mar e ingresarla a Iquitos, por ejemplo, vía la aduana de Paita. Entonces, cuando ingrese la mercancía a Paita, allí se va a hacer una declaración de tránsito interno porque va a ir de una aduana del Perú a otra aduana del Perú. En este caso, ingresa por la aduana de Paita y finalmente llega a la aduana de Iquitos. En este caso se utiliza la figura de tránsito interno. Entonces, el tránsito interno me va a facilitar o me va a permitir que lleguen mercancías a jurisdicciones aduaneras que tienen ciertas características especiales de infraestructura, como por ejemplo hemos dicho el caso de Iquitos, que no tiene pues una infraestructura vial y solamente mediante esta figura puede hacerse posible la llegada de la mercancía. Ahora, por ejemplo, también Cusco es una jurisdicción aduanera. Si yo quiero hacer ingresar mercancía al Cusco, puedo traerla por vía marítima, por ejemplo, a Matarani o hacia Hilo, y por ese puerto, a través del puerto de Hilo de Matarani, hacer llegar mi mercancía finalmente hacia el Cusco, que es el destino final. Debe tenerse presente entonces que en el caso de tránsito interno, cuando la mercancía llega a destino, allí hay que hacer otra declaración porque hay que destinarla a un régimen. Cuando ingresó a un puerto provisional o a una zona provisional de ingreso, justamente ahí se solicita el tránsito, pero el tránsito está siendo solicitado para que llegue a un lugar de destino, como hemos dicho, por ejemplo, de Paita, tránsito para que llegue a Iquitos, el destino final es Iquitos. Entonces, una vez que llega a Iquitos, ahí hay que hacer otra declaración porque hay que destinar la mercancía a un régimen, ¿correcto? Y si hay obligación tributaria, obviamente hay que cancelar los tributos correspondientes. Ojo con eso. Entonces, cuando la mercancía se hace en traslado interno, tránsito interno y llega a su destino, a la aduana de destino, no se va a quedar simplemente como tránsito. Hay que hacer allí una declaración, igual como los plazos que se establecen para el caso de el caso si va a ser una importación para el consumo, los plazos que se establecen para una modalidad de despacho diferido. Entonces ahí se empieza a contar desde el momento en que llega la mercancía a destino. En el caso de tránsito hacia el exterior,
obviamente no hay pago de tributos porque la mercancía no se va a destinar al mercado interno, sino hacia el exterior. Por ejemplo, se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de que haya habido un importador de Bolivia. Como ustedes saben, Bolivia no tiene salida al mar y utiliza puertos del Perú. Entonces trae la mercancía por vía marítima y se ingresa al territorio boliviano descargándola, por ejemplo, en el puerto de Matarani o en el puerto de Hilo. Y de ahí se traslada por vía terrestre hacia el territorio boliviano. Eso sería, por ejemplo, un tránsito externo. Ahora, para acogernos al régimen de tránsito, debe estar obligatoriamente declarada como tal en el manifiesto de carga. Entonces, si usted va a utilizar el tránsito interno, preocúpese porque el operador logístico así lo haya señalado en el manifiesto de carga, porque si no se señala así en el manifiesto de carga, no se va a poder acoger a esta destinación y por el contrario estaría cometiendo una infracción. Entonces el tránsito hemos dicho que puede ser bajo dos modalidades, tránsito interno y tránsito externo. El tránsito interno es cuando la mercancía se traslada de una aduana del Perú a otra aduana del Perú. Y el tránsito externo es cuando ingresa por una aduana del Perú y su destino es una aduana del exterior. ¿Conforme? Muy bien. ¿Quiénes son los que pueden declarar en este régimen? En este régimen puede declarar el transportista, ¿correcto? El transportista o su representante en el país puede hacer la declaración de tránsito y también la puede hacer el despachador de aduana o el agente de aduana. Ahora, es importante indicar la responsabilidad del declarante. En el caso del tránsito interno, el declarante es responsable hasta la entrega de la mercancía en el punto de llegada de la aduana de destino. Es decir, si se pidió tránsito en Paita, la responsabilidad llega hasta que se entregue en Iquitos, que es el lugar de destino. Hasta ahí llega la responsabilidad del declarante, hasta que ingrese y se entregue en Iquitos. En el caso de la declaración hacia el exterior, del tránsito hacia el exterior, la responsabilidad es hasta la salida de la mercancía del territorio aduanero. Es decir, si la mercancía va con destino a Bolivia, el declarante es responsable hasta que la mercancía salga del territorio peruano. Correcto. Ahora, para acogernos a este régimen, hay que presentar una garantía. Una garantía por el valor FOB de las mercancías. Acá no se garantizan tributos, sino es por el valor FOB de la mercancía. Correcto. Y en caso se haga el tránsito por vía aérea o marítima, el transportista debe presentar una garantía nominal global por el valor de $50.000. ¿Qué quiere decir garantía nominal? Que ya no tiene que presentar una carta fianza. En este caso una garantía nominal, por ejemplo, puede ser un pagaré, es decir, un compromiso, correcto, de honrar esa garantía. Es una situación especial porque obviamente es una situación diferente si yo hago un tránsito por vía marítima o aérea. En cambio, por vía terrestre sí se puede dar pues figuras en que la mercancía se puede desviar o puede quedar en otro sitio distinto al que se ha señalado. Pero en la vía aérea, si sale hacia el exterior o la vía marítima, pues es un poco más difícil hacer eso, por eso se pide una garantía nominal. Ahora, con respecto al tránsito, también la aduana me indica que se puede realizar cuando se trata de un contenedor debidamente precintado, es decir, que cuenta con el precinto de seguridad, o también en el caso de mercancías de dimensiones especiales que no caben en un contenedor, o en el caso de mercancía suelta o fraccionada, siempre que esté debidamente individualizada e identificada. Eso sí, para hacer el tránsito, el transportista tiene que estar autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también tiene que ser un operador logístico autorizado para operar el transporte a nivel internacional. Algo importante en este régimen de tránsito es que el propio operador que va a manejar el tránsito puede movilizar la carga en sus propios medios de transporte. Ojo, siempre que lo autorice así y lo permita la autoridad aduanera. Entonces puede haber un tránsito que se haga en los propios vehículos de transporte del declarante, o sea, por ejemplo, en este caso una empresa
¿correcto?, que quiere llevar mercancías de Iquitos y tiene su propio medio de transporte, su propia movilidad, lo puede hacer, siempre que cuente con la autorización de la autoridad aduanera. Entonces, por ejemplo, una empresa petrolera que está en Iquitos y requiere pues equipos, maquinarias, insumos, dados los problemas de infraestructura vial, puede traer la mercancía del extranjero, la declara en Paita como tránsito y de ahí lo traslada hacia Iquitos. Pero justamente esta empresa grande, que es una empresa petrolera, cuenta con su propio medio de transporte y puede hacer el traslado de Paita a Iquitos en sus propios vehículos o medios de transporte. Y eso la aduana lo tiene que autorizar, ¿correcto? Eso es muy importante tenerlo presente. Ahora, en cuanto al plazo, hay que indicar pues que el tránsito, ¿correcto?, deberá ser solicitado por, hemos indicado, por el transportista o su representante en el país y también por el despachador de aduana. La aduana dispondrá, como dice acá el reglamento, que las mercancías de tránsito de una aduana a otra dentro del territorio aduanero o con destino al exterior sean conducidas de acuerdo al plazo que ésta establezca. O sea, el plazo va a ser establecido por la autoridad aduanera, ¿correcto?, el cual en todo caso no podrá exceder de 30 días calendario contados a partir del otorgamiento del levante. Para ello tendrá en cuenta, ¿correcto?, la distancia, la ruta y modalidad de transporte. Eso hay que tenerlo bien presente. En cuanto a los controles que se van a realizar, en el caso de que se trate de mercancía pues individualizada, ¿correcto?, va a haber una inspección física en el punto de llegada. Igualmente cuando se trate de mercancía de dimensiones especiales que no va en un contenedor, obviamente la aduana también hará una inspección física en el lugar de destino. Entonces, recapitulando, en el régimen de tránsito tenemos dos figuras, el tránsito interno y el tránsito externo. Entonces, algunas empresas que estén ubicadas en algunos lugares que tengan cierta dificultad de infraestructura vial, ¿correcto?, pueden utilizar la figura de tránsito interno. Y obviamente también en el comercio internacional podemos pues aprovechar nuestra ubicación estratégica, por ejemplo, con respecto a nuestro país vecino de Bolivia, para que utilicen nuestros puertos de la zona sur con el fin de utilizarlos ahí como punto de apoyo, como punto logístico, para que de ahí se pueda trasladar la mercancía hacia la zona de Bolivia. Esto es entonces lo que nos otorga y nos ofrece el régimen de tránsito tanto interno como externo. Luego estaríamos viendo lo que es el régimen de transbordo, ¿correcto? El régimen de transbordo permite que las mercancías sean descargadas de un medio de transporte que arriba o llega al país y ser cargadas en otro medio de transporte para su salida del territorio aduanero, todo bajo el control de la autoridad aduanera. Entonces, el transbordo obviamente también está libre del pago de tributos porque el transbordo es con destino hacia el exterior. En este caso, el que hace la declaración de transbordo es el transportista o su representante en el país y podrá utilizar el manifiesto de carga como declaración aduanera de mercancías. Entonces hay algo muy importante, que el manifiesto de carga va a ser el documento clave tanto para el tránsito como para el régimen de transbordo. ¿Qué modalidades hay en el transbordo? El transbordo puede efectuarse directamente de un medio de transporte a otro, con descarga a tierra o colocando las mercancías provisionalmente en un depósito temporal para realizar cambios de embalaje, marcado, selección, toma de muestras, reparación o reemplazo de embalajes, desconsolidación y consolidación. Eso es lo que podemos hacer nosotros dentro de lo que es el transbordo. Ahora, ¿para qué se utiliza el transbordo? Bueno, el transbordo mayormente se puede utilizar para el caso
por ejemplo, de que una nave es muy grande para llegar al destino y hay que trasladarla a una nave más pequeña para que pueda operar logísticamente en el lugar de destino, correcto. O también pues el transbordo se hace a veces porque de repente el medio de transporte no llega a ese punto de destino, comercialmente no le conviene y entonces se hace el transbordo. El transbordo, eso sí, queda claro, va con destino hacia el exterior y es el transportista quien hace la declaración correspondiente. ¿Cuál es el plazo? El plazo del transbordo se realiza en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la fecha de numeración de la declaración. Muy bien, siendo su autorización automática. Ahora, las mercancías que están en transbordo, ojo, lo dice el reglamento, no serán objeto de reconocimiento físico, salvo el caso de bultos en mal estado o de contenedores con indicios de violación del precinto de seguridad o cuando lo disponga la autoridad aduanera. Pero en reglas generales, si no se dan estas situaciones, el transbordo no será objeto de reconocimiento físico. Una cosa muy importante es que el transbordo no está permitido o autorizado, por ejemplo, en ciertos tratados o convenios internacionales. Por ejemplo, en el caso del tratado con Estados Unidos, no se puede realizar el transbordo, salvo que obedezca a una necesidad imperiosa y de fuerza mayor de operatividad logística. Y como ustedes saben, esto tiene que estar indicado. Pero ¿por qué no se permite el transbordo pues, en los tratados o convenios? Porque lo vemos en la modalidad. La mercancía que va a transbordo puede bajar a tierra y obviamente se puede hacer un cambio o reemplazo de embalajes. Entonces han habido figuras o casos o situaciones en las que, por ejemplo, al inicio, cuando las cosas no se manejaban muy bien, cuando se aperturó el mercado, por ejemplo, Chile, ¿no? Un ejemplo, importaba cerraduras de China, correcto, y hacía un transbordo ahí en Chile. Y al momento del transbordo, esas cerraduras, correcto, bajaban a tierra y se les cambiaba el embalaje y se les ponía un envase, un embalaje donde decía hecho en Chile y el producto no era chileno y se estaba beneficiando con los acuerdos y tratados que tenía con el Perú y entraba con arancel cero cuando no era un producto chileno, porque se entiende que el tratado de acuerdo es para beneficiar al producto del país. Por eso Estados Unidos prohíbe terminantemente la figura de transbordo, salvo que obedezca a una razón imperiosa o de fuerza mayor. Y por eso dice la aduana del Perú tiene que controlar eso, de que en caso de que vaya mercancía con destino a Estados Unidos no haya tenido la figura de transbordo. Y eso tiene que estar también señalado e indicado en el manifiesto de carga. Eso debe quedar bien claro. En el manifiesto de carga se debe indicar para los casos de tránsito y transbordo. Pero en el caso de transbordo puede bajar a tierra y si es necesario, como hemos dicho, puede usted hacer reparación o reemplazo de embalajes, correcto, puede hacer el marcado, puede tomar muestras, hacer selección, ¿no? Y hacer una desconsolidación o consolidación. Esto entonces con respecto a estos regímenes de tránsito y transbordo. Estaríamos luego en una nueva sesión viendo el último régimen que es el de reembarque. Les agradezco mucho su atención aquí en CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, y nos estamos volviendo a ver en la próxima sesión. Muchas gracias.